par de congresos que he estado, nunca siento como este estado de excitación que cuando estoy en la sala. Porque yo considero que la sala y esta charla es como un ritual. Es un ritual que nosotros tenemos, al cual venimos cada mes, cada uno en silencio, y nos reunimos a hablar de algo que a todos nos convoca. En este caso, las aves. Viene. Y al mismo tiempo es una charla seguramente compleja, en el sentido que si es demasiado científica, a algunos no les gusta, pero si es demasiado simple, a los científicos tampoco les gusta. Entonces, darle gusto a los dos lados la hace mucho más, bueno, qué pequeño, la hace mucho más difícil. Esta noche les voy a presentar lo que estaba haciendo durante mi doctorado en los 2 últimos años. Es un trabajo, por tanto, que está en construcción y que hay muchas cosas que todavía no están terminadas completamente. Pero me parece un estudio muy interesante y que espero a futuro algunas de las cosas que estamos haciendo aquí se puedan practicar aquí cerquita, como en este jardín botánico. Bueno, pues, ¿qué vamos a ver hoy? Casi todo va a estar en la trayectoria. Bueno, es muy curioso. Vamos a ver. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Entonces, hoy, como yo estoy haciendo este trabajo en Nueva Zelanda, entonces les voy a dar una pequeña introducción sobre Nueva Zelanda, muy cortita, que nada tiene que ver con mi estudio, pero que los voy a familiarizar con el entorno. Luego les voy a presentar qué es una estrategia reproductiva, cuando las hembras tienen solo un macho, lo que llamamos monogamia, o cuando las hembras tienen 2 machos, que llamamos poliandría. ¿Y qué efectos tiene eso sobre las hembras, sobre los mismos machos y sobre los pichones? ¿Cierto? Posteriormente les voy a presentar qué son los danos. Danos es una especie de ave que tiene diferentes estrategias reproductivas, entonces es muy importante para evaluar este tipo de cosas. Entonces voy a hacer también una descripción de quiénes son, quién es la especie que yo estudio. Y luego les voy a presentar en detalle cómo estudio las hembras, ellas mismas, sus huevos y sus pichones, cómo estudio los machos, cómo estudio otra cosita diferente de los pichones, y luego vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. Y no creo que nos tardemos más de 45 minutos, quizás menos. Entonces, ¿qué es Nueva Zelanda? ¿Dónde es Nueva Zelanda? Yo he tenido cuando la gente me dice está en Nueva Zelanda, y yo trato de preguntar, como sacar información, si realmente saben dónde es. Hay mucha gente que no. O sea, hay mucha gente que si uno le muestra el mapa mundi, realmente no sabe dónde señala, dónde está Nueva Zelanda. Pero, para mi sorpresa, todos saben acerca del Hobbit y del Señor de los Anillos. O sea, uno les dice a Nueva Zelanda, sí, Señor de los Anillos. Dice, porque cuando salieron las 3 películas del Señor de los Anillos, las 3 de Hobbit, todas mostraban Nueva Zelanda de una manera muy chévere, porque aunque habían efectos especiales y todo el cuento, pues también estaban los paisajes neozelandeses, las montañas, los picos nevados. Uno se acuerda por allá cuando todos prendieron la llamarada en los picos nevados, y esa es la impresión que muchos tienen. Pero realmente Nueva Zelanda queda, si nosotros nos ubicamos en este entorno, ¿cierto? Nueva Zelanda quedaría ubicada acá, ¿cierto? Nueva Zelanda está conformada, yo me te he presentado mucho esta noche. Nueva Zelanda está conformado por 2 islas, la isla norte y la isla sur, y queda en todo el Pacífico, ¿no es cierto? Si ustedes miran, aquí está todo el Pacífico, aquí estaría el Atlántico, y Nueva Zelanda estaría aquí muy al sur, ¿no es cierto? Digamos que la ciudad donde yo vivo está a 45 grados de latitud sur, ¿no es cierto? Y muy cercana a Australia. A mí me llamó mucho la atención este mapa, porque yo he sido un poquito cartógrafo y me sorprendió cómo el que lo hizo se salió. Pero a Manuel no le importó mucho. Él dijo, yo termino mi mapa. Y él dijo, Australia es muy grande, pero no importa que lo haga. Nueva Zelanda hace parte, no sé, de lo que conocemos como Oceanía, pero también lo que conocemos como la Polinesia. Yo creo que ahí es donde está una de las confusiones, porque si uno junta esta isla que es Hawái con la isla de Pascua aquí en Chile, con Nueva Zelanda, se forma un gran triángulo que se llama la Polinesia.
¿cierto? Muchas islas. Y viendo en detalle, ¿no es cierto?, un mapa un poquito más moderno, Nueva Zelanda está conformado por dos islas, ¿cierto? La isla norte, la isla sur. La capital es esta aquí, que se llama Wellington, pero la ciudad más popular se llama Auckland, ¿cierto?, que es la capital. Sin embargo, la isla norte a mí no me gusta mucho, está muy intervenida, no hay bosques, no hay reservas naturales, no hay casi aves ni nada. Pero la isla sur es muy diversa, particularmente en esta costa oeste, donde están todas las reservas y los parques nacionales que uno ve en la foto. Y la ciudad donde yo vivo es esta de aquí, se llama Dunedin, donde queda la universidad donde yo estoy estudiando. Este estudio toma, digamos, un lugar en esa pequeña ciudad al sur de Nueva Zelanda. La historia de Nueva Zelanda es bastante triste en términos, yo diría, biológicos. Edwin, Nueva Zelanda, siempre después estudiar técnica de clase, siempre llego tarde. Nueva Zelanda fue, digámoslo, invadido por una cultura que se llama los maoríes, hay aproximadamente unos 900 años. Los maoríes, Darwin nos describió en un libro como una especie de tribus supremamente salvajes. Ustedes ven aquí, pues, no estoy siendo peyorativo, ¿no es cierto? Es una cultura que es un poco más salvaje en comparación con otros. Entonces, los maoríes suelen tatuarse la cara y suelen usar herramientas y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Las mujeres usan, yo no sé si es muy aburrido que yo más fácil, pero me gusta mostrarlo. Yo creo que aquí todas se prestaron el mismo vestido y el mismo collar. Pero uno ve cómo, digámoslo, cómo fueron ellos, y cuando uno piensa en la Polinesia, en esas islas del Pacífico, uno más o menos tiene como esta idea del fenotipo de las personas de allá. Este collar es muy particular, porque representa, se llama Tahiki, representa como fecundidad, ¿no es cierto? Como trae buena suerte para la mujer, para sus cuestiones. Y los dividían en dos clases, los maoríes, como en la clase baja y en la clase alta. Los maoríes, yo sinceramente no los quiero mucho, porque es que los maoríes hicieron un daño terrible. Cuando los maoríes llegaron, por ejemplo, en Nueva Zelanda, de 100 especies endémicas más o menos que había, han perdido la mitad. O sea, digamos, la historia de Nueva Zelanda está antes de los maoríes, después de los maoríes, y luego antes de los europeos, después de los europeos. Una especie como la moa, que a uno se lo muestran como el ave más alta que existió, ¿cierto? 3,5 metros, la única que no conserva ningún vestigio de ala, no tiene ni siquiera un hueso, no tiene nada, es la única que no tenía ninguna ala. Y adicionalmente en que la hembra era menos de la mitad del tamaño del macho, desapareció completamente. Existieron 500.000 y la cultura maorí, ¿no es cierto?, la cultura pequeña, las terminó. Y cuando nosotros estamos hablando aquí de extinción, la extinción es, ¿no es cierto?, es para siempre. La moa es un ejemplo, pero habría muchos más. Y luego llegaron los europeos, ¿no es cierto? Llegaron los europeos. Nueva Zelanda fue descubierto por un navegante que llamaba Abel Tasman, al que se le dio el nombre del mar de Tasmania. Pero luego llegó el capitán Cook, con el capitán Cook llegaron los ingleses. Pero cuando los ingleses llegaron, la cosa no cambió, porque los ingleses llegaron con perros, gatos y todo, miles, ¿no es cierto?, de especies introducidas que entraron a afectar una avifauna que había evolucionado sin predadores, ¿no es cierto? Aquí vale la pena mencionar que en Nueva Zelanda no hay ningún mamífero, ¿no es cierto? Ninguno. No hay, por ejemplo, serpientes, tampoco hay, no hay predadores. Las aves anidan en el piso. Entonces, si usted a una ave le pone un gato, a una ave que anida en el piso, es muy tremendo, ¿no es cierto? Si usted le pone un castor, una ardilla, o sea, cientos de especies que introdujeron en Nueva Zelanda han hecho un daño terrible. A mí me duele mucho, por ejemplo, este personaje, que fue una especie de búho y gallina ciega, una ave nocturna, extinto completamente. Y personajes como este, del cual lo único que se conserva es un espécimen en un museo, que particularmente está en la aldea donde yo vivo. Y un cucarachero nocturno, ¿no es cierto? Entonces muchas especies de esas se perdieron. Cuando uno aquí dice que están introduciendo especies y uno mira los impactos, nadie ni siquiera dimensiona lo que puede ocurrir. Pero obviamente la fauna de allá era mucho más vulnerable. En este momento solo hay un mamífero en Nueva Zelanda y es un pequeño murciélaguito.
del que todavía queda en la pequeña población. Pero el resto de Nueva Zelanda en ese momento es muy grande, porque Nueva Zelanda tiene todavía especies supremamente curiosas. Una de ellas es el kiwi. Es cierto, a los neozelandeses les dicen kiwis. Ellos nos dicen, es cierto, es como cuando uno le dicen paisa, los neozelandeses le dicen kiwi. Y es por esta especie que también es nocturna. Es muy curiosa porque las plumas son más, ya tienden a ser más como a una especie de, ¿no es cierto?, de cabello y con un huevo gigante, como, ¿no es cierto?, como el que tienen los kiwis. Pero no solo eso, hay todavía, ¿no es cierto?, muchas especies supremamente curiosas. Una de las que más capta mi atención es el cacapo. El cacapo es un loro, que es muy raro, que primero es nocturno, ¿no es cierto?, los loros no son nocturnos. Segundo es terrestre, ¿no es cierto?, el tipo es no volador y está supremamente amenazado, al punto de que cacapos quedarán unos 50 o 60 y todos tienen nombre, ¿no es cierto? Entonces a uno le dice, cuando uno le hablan a Mr. Henry o Mr. Robert, ese es el cacapo de no sé dónde, ese es el cacapo de no sé dónde. Imagínense al punto que están, que los únicos cacapos que existen en cada cautiverio y cada que tienen un huevo, tienen un pichoncito, lo bautizan, todo el cuento, porque es supremamente importante, ¿no es cierto? Están a ese nivel de que es muy delicado en términos de conservación de Nueva Zelanda. Pero el neozelandés no es mala gente, el neozelandés es supremamente noble, ¿no es cierto? Las personas que hay allá. A mí me sorprende, cuando viene el verano, en vez de ponerse tristes, se van a palmar todos, ¿no es cierto? Cuando ocurre el equinoccio, el solsticio. ¿Y qué puede decir uno de una cultura en que el evento más importante del año, esta es mi ciudad, y de hecho mi casa es aquí, es el evento más importante del año? Casi toda la ciudad va, es una carrera de bolas de chocolate. Ay, qué delicia. ¿No es cierto? Ellos dicen que es la calle más pendiente del mundo. Yo siempre les digo que aquí en Medellín es más pendiente y sueltan las bolas. Cada bolita tiene un número. Entonces todos los que están abajo saben que tienen uno en la carrera. Pero el ganador, el premio mayor, se lo dan al último, no al primero. Entonces es donde uno empieza a entender cómo las culturas se comportan, ¿cierto? Cómo se premia al ganador, ¿cierto? No es un individualismo, es más un conjunto, es más algo divertido, es más de entenderse, pero, ¿no es cierto? Eso es, digamos, de las cosas que uno aprende, conoce y que le gustaría replicar a futuro cuando uno vuelva aquí. Para terminar, hacer esta introduccióncita, Nueva Zelanda, de todas maneras, ¿no es cierto?, aunque hayan perdido muchas de las cosas que tienen, paisajísticamente increíble, ¿no es cierto? Cuando uno ve este tipo de cosas, o sea, vale mucho la pena ir aunque esté muy lejos. Y yo en ese momento estoy en la mitad de mi doctorado en una universidad que se llama la Universidad de Otago. Buenas noches. En la Universidad de Otago, que fue la primera universidad de Nueva Zelanda, pero la universidad más famosa hoy en día se llama la Universidad de Auckland, porque es muy grande, ¿no es cierto? Es gigante. La Universidad de Otago es una universidad más pequeña, pero muy buena, digamos, en términos científicos, a mi modo de ver. Queda en una ciudad que se llama Dunedin, con 150.000 habitantes, de los cuales por lo menos 60.000 son estudiantes. Entonces la universidad casi que es toda en esa ciudad. La gente teniendo contratos, servicios, eso para la universidad, eso para la otra, y esto es quizás lo que más los mueve ahí. Eso era más o menos lo que le quería contar de Nueva Zelanda. Una historia muy triste, cuando entraron los maoríes, se complicó mucho más con la entrada de los europeos, pero digamos que todavía en ese momento tienen un reto quizás más grande en términos de conservación. Pero la charla de hoy no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? La charla de hoy es completamente diferente. Y voy a empezar a desarrollar esta historia. Resulta que, qué pena que yo esté sentado, porque es que me gusta mover aquí. Resulta que en los años 80, o sea, más o menos, sí, en los 80, se pusieron muy famosas las pruebas de paternidad, ¿no es cierto? Entonces, una señora tenía un niño, pues decía, mija, yo creo que el niño es de niño, yo creo que es de 11 puntos. Entonces le hacían pruebas de paternidad, ¿no es cierto? Pruebas de paternidad. Pero a Terry Bull, que era un investigador de Inglaterra, aunque se sabía que las aves, se creía que eran monógamas, y casi todos cuando pensamos en aves pensamos que son monógamas, hay un macho y una hembra, él pensaba que no, y había evidencia que soportaba que no. Pero él aplicó pruebas de paternidad en los pichones de los ríos, ¿cierto? Para ver si realmente los que nosotros vemos como socialmente monógamo, genéticamente también es monógamo. Y él encontró que no. Él encontró que existía
existe una alta probabilidad de que cuando usted va a un nido, uno de los huevos tiene otro padre diferente al que está en el nido. Ya concluya cada uno lo que tiene que concluir. La hembra está buscando copulaciones con otro señor, ¿no es cierto? Y eso se llama extracopulación, ¿no es cierto? Y eso es más común de lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Uno cree que hay un nido con un macho y una hembra, todo está muy bien, pero hay muchos conflictos. Hay conflictos entre los machos, hay conflictos entre las hembras, y las hembras lo que buscan cuando copulan con un macho diferente al que les brinda cuidado parental, o en parte generó lo que hoy se llama ecología del comportamiento. Tratando de responder dos preguntas muy sencillas, pero muy difíciles. La primera, ¿por qué una hembra copula con alguien que no le da beneficio? Porque hay muchos machos que no dan beneficio, simplemente copulan, extra copulaciones, pero no le dan ningún beneficio. Y la segunda es porque un macho cuida e invierte en hijos que no son de él, ¿no es cierto? Y a partir de eso se desarrolla una ciencia muy grande. Pero esto solamente, digamos este slide, para tumbar un poquito el mito, que todavía existen muchos, de que la monogamia es el sistema, digámoslo, que predomina. Y aunque predomina, lo que socialmente se conoce como monogámico, genéticamente no lo es, ¿no es cierto? Eso es como, digamos, un precedente que tenemos que tener. Pero la especie que yo estudio es supremamente particular. Ellos se llaman, o les dicen Tanox, pertenecen a la familia que se llama Prunellidae, la cual solo tiene un género que se llama Prunella, y en el que existen más o menos unas 14 especies. Estos bichitos originalmente se distribuían en Eurasia, pero ellos fueron introducidos en Nueva Zelanda hace más o menos unos 200 años. Ellos fueron introducidos por los ingleses, porque los ingleses querían hacer Nueva Zelanda, no estaban contentos con las aves endémicas de Nueva Zelanda, que cantan muy hermoso. Ellos querían tener sparrows, o querían tener danox, o querían tener blackbirds, querían tener todas las aves que ellos tienen en Inglaterra, y muchas de esas se establecieron, como los danox. Los danox se establecieron muy bien en Nueva Zelanda, y los danox han sido muy investigados. Los investigó primero un señor que se llama Nick Davis en Cambridge, hizo un estudio de biología reproductiva por lo menos por 10 años, y en el otro lado está el estudio de Nueva Zelanda, que es el estudio del cual yo hago parte, que empezó hace aproximadamente unos 6 años. Entonces aquí no solo trabajo yo, han trabajado 2 estudiantes de doctorado más, y estamos, digámoslo, bajo la supervisión de mi asesor, que es un japonés, que particularmente trabajó con este señor. Entonces la cosa siempre ha sido como muy conectada. Nosotros tenemos datos de Inglaterra, datos de Nueva Zelanda, y eso hace el proyecto un poquito más grande. Pero entonces, ¿qué son estrategias reproductivas? ¿No es cierto? Las estrategias reproductivas, o lo que yo llamo estrategias reproductivas, porque en inglés suena mucho más bonito, porque en inglés es mating systems, que para mí completamente no traduce estrategias reproductivas, pero entendámoslo así. La estrategia reproductiva sería cuando una de ellas es monogamia, que un macho y una hembra forman una pareja, pero no los dos brindar cuidado parental. Existe otro que se llama poliandría, en el cual una hembra comparte 2 machos. Existe otro que se llama poliginia, en el cual un macho comparte 2 hembras. Y existe otro sistema que se llama poliginandría, en el cual 2 machos comparten 2 hembras. Y eso ocurre en especies diferentes, ¿cierto? Hay especies poliándricas, hay especies monogámicas, existen extracopulaciones, pero los danos, incluso dentro de una pequeña población, presentan diferentes estrategias reproductivas. Entonces, lo que ocurre es que esto genera muchos más conflictos de los que ya vi. Usted tiene dentro de una pequeña población una hembra con un solo macho, que se llama monogamia, pero usted también tiene una hembra con un macho alfa y un macho beta, en el cual el macho alfa y el macho beta brindan cuidado parental. Entonces, si usted compara este sistema de monogamia con este sistema de poliandría, aquí hay una ayuda extra, ¿no es cierto? Aquí hay 3 trabajando, aquí hay un trío, ¿no es cierto? Sobre el otro lado solo hay 2. Entonces uno esperaría que esto tuviera beneficios sobre alguien, porque no es lo mismo en una casa cuando emergen lo que trabajen 2 o que emergen lo que trabajen 3. Eso es mucho más diferente. Entonces, a partir de esta división de 2 estrategias reproductivas dentro de una misma población, dentro de una misma especie, me permite tratar de descifrar los efectos que pueden tener las estrategias reproductivas sobre la progenie.
¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a tratar, Muy curioso. Pero entonces, ¿qué pasó? Y esto es muy curioso. Este mismo señor que hizo el estudio con los fingerprints para revelar la paternidad de los bichos, ¿no es cierto?, de los sparrows, él hizo lo mismo con los danos. Él sabía que los danos eran poliándricos, que habían dos machos con una hembra. Y él encontró un patrón muy interesante. Él encontró que los machos que copulan, los machos beta, que copulan con las hembras, únicamente brindan cuidado parental en relación a cuánto copulan. Es decir, si un macho beta no copula con la hembra, él no cuida el nido, aunque haga parte del grupo, ¿cierto? Pero si el macho beta accede a la hembra muchas veces, él brinda más cuidado parental. Entonces hay una relación directa para el macho beta de que cuánto cuidado parental provee. Eso es muy importante en el sentido que la hembra sabe que si copula más con el beta va a tener más beneficio. Si ella no copula con el beta no va a hacer nada. El beta incluso le destruye los huevos para tratar de copular con ella de nuevo. Entonces la ayuda que este macho proporciona está en relación con el acceso que él tiene a la hembra, y eso genera más conflicto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que yo tengo? Que son muy sencillas. ¿Cómo las hembras se benefician en esas dos estrategias? Si es mejor tener uno o si es mejor tener dos. ¿Qué pasa cuando tienen uno? ¿Qué pasa cuando tienen dos? ¿Cierto? ¿Cómo influyen esas estrategias en los pichones? ¿Cierto? ¿Qué pasa si usted es un pichoncito en el que usted está recibiendo ayuda de 3 o usted está recibiendo ayuda de 2? ¿Cierto? Porque cuando uno mira en poliandría y en monogamia se producen más o menos el mismo número de pichones. Entonces uno diría no hay un efecto, pero ya vamos a ver que probablemente sí lo hay. Y la tercera es cómo los machos compiten entre sí, ¿cierto? Cómo el macho alfa y el macho beta, que los dos están tratando de copular y que la hembra está tratando de copular, cómo los tres generan, digámoslo, cómo puedo yo medir esa competencia que hay entre ellos, que lo único que buscan de fondo es, digámoslo, copular. Entonces, para responder eso, yo hago el trabajo de campo. Y el trabajo de campo lo hago en un jardín botánico, que es como este jardín botánico, similar. En ese jardín botánico hay varios ecosistemas, ¿no es cierto? No ecosistemas, varios, digámoslo, semi-hábitat, y los bichos, digámoslo, que simplemente son supremamente territoriales y están ahí todo el tiempo. Entonces yo lo que hago es que desde que empieza la temporada de campo, más o menos en septiembre, empiezo a identificar quién es quién. Yo en todas las aves tengo bandas, yo tengo 3 banditas de colores en los tarsos. Entonces yo sé, esta hembra es azul, amarillo, rojo, o esta hembra es verde, verde, gris, ¿no es cierto? Yo los capturo antes de la temporada, pero porque ellos son muy territoriales y permanecen en el mismo sitio mucho tiempo, ¿no es cierto?, varios años. Yo tengo hembras que conozco desde que fueron pichones. Entonces yo sé, esta hembra es un pichón de tal nido, de tal año, conozco cuántos huevos han puesto en toda su vida, conozco cuántas veces ha sido monógama, cuántas veces ha sido poligámica, yo conozco todo para cada individuo. Y luego, después de observar mucho en campo, estimo más o menos el territorio que cada uno tiene, ¿cierto? Estimo el territorio que cada uno, y con una alta probabilidad yo puedo ver esos bichos allá. Entonces cuando empieza la temporada de campo, como les digo, empieza más o menos en septiembre, yo capturo todos los individuos nuevos. Es decir, si allá entra un individuo nuevo, paga peaje, ¿no es cierto? Paga peaje porque lo anillo, le tomo una muestrica de sangre, muy sencilla, pues muy poquita, y empiezo a observar él en qué grupo se integra, o en qué grupo se trata de integrar. Porque ellos no es que lleguen y de una tengan asegurada, digámoslo, una hembra o un territorio, bla, 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 ¿no es cierto? Y digamos que etapa reproductiva es muy importante para mí para entender las hembras, porque yo miro la condición individual de cada hembra, cómo ella llega a la temporada reproductiva, y para eso yo tengo un indicador fisiológico a partir de monitorear
una vaina en la sangre que se llama estrés oxidativo. Entonces yo miro, digámoslo, simplemente entendamos una condición individual de la hembra. Yo sé si la hembra está fuerte o si la hembra está débil, ¿no es cierto? Para luego controlar lo que ella produce, porque no es lo mismo lo que produce una hembra muy fuerte, joven, a lo que produce una hembra viejita y muy, digámoslo, mal fisiológicamente. Entonces eso es más o menos lo que yo hago al principio. Yo tengo unos asistentes de campo allá muy buenos y todo, ¿no es cierto?, muy numerado. Yo aquí, por ejemplo, le estoy sacando una muestra de sangre con capilar a un ave, y aquí mi asistente de campo está preparando todo para lo que tengamos que procesar. Entonces los bichos se anillan, se entran en una base de datos, se miden morfométricamente, se pesan, ¿no es cierto?, todo lo que uno tiene que hacer. Y yo no los toco más, al menos las hembras, durante el resto de la temporada reproductiva, ¿cierto? Yo trato de capturarlos antes. Pero luego, cuando ellos empiezan a construir los nidos, este es un nido de un dano, ¿no es cierto? Es un nido hecho que a mí me parece muy bonito, es un nido que tiene aquí adentro una capa de musgo y luego plumas. Es supremamente delicado cuando uno lo toca adentro, como muchas aves, ¿no es cierto? Tiene cabello para hacerlo mucho más suave, y ellos ponen hasta 3 huevos. Pueden poner 4, pero usualmente ponen 3 huevitos verdes azules. Entonces, para mí el nido es todo, ¿no es cierto? Para mí el nido es la unidad esencial, es mi N, ¿no es cierto? Yo mido mi N por el número de nidos. ¿Por qué? Porque las hembras están en el nido, los machos visitan en el nido, y yo en el nido hago videos. Yo tengo unas camaritas muy pequeñitas que se llaman GoPros, y yo grabo el nido 3 horas cada día, ¿no es cierto? Yo trato de camuflar la camarita, la pongo en un sitio que él no se la pille, casi se la pilla, y grabo 3 horas para verificar quiénes están yendo al nido, quién es el padre, quién es la madre, y más o menos eso se ve así. ¿No es cierto? Aquí no simplemente una hembrita incubando. Llega un macho, ustedes ven, pues ahí pueden ver las banditas que yo les pongo para los que no la conozcan. Él primero alimenta a la hembra, algo, o sea, mucha gente sabe eso, pero mucha gente no. Yo por eso trato de ir al detalle más básico. Hay cosas muy curiosas que pasan en los nidos. Los machos, generalmente, él alimenta a la hembra, pero la hembra alimenta a los pichones, ¿cierto? Con esa comida ella alimenta a los pichones. Pero el año pasado yo tuve una hembra que nunca alimentó el pichón. Ella siempre se comió la comida que el macho le llevó. El pichón duró 5 días, hasta que finalmente se murió. Pero yo no pude entender en la naturaleza cómo explicar cómo una hembra recibe la comida y no se la da al pichón, pero todo el día incubando, ¿no es cierto? O sea, todo el día para el pichón. Pero lo que yo quiero mostrar aquí es que para una hembra... No, yo creo que antes era muy viejito. Entonces uno aquí se da cuenta que las hembras tienen beneficio. Las hembras tienen beneficio si tienen 2 machos trabajándole, ¿cierto? Imagínense aquí cualquier señora que tenga 2 maridos y que los 2 trabajen bien duro, que los 2 lleguen a lograr mira, vean el traje. O sea, es muy diferente que si tienen 2 hombres, ¿cierto? Este es otro video, también muy cortico. Solo para mostrarse más o menos cómo es. Entonces llega un macho, uno ve que llega con alimento en la boca. Ustedes ahí ven, por ejemplo, ahí tiene una bandita blanca, una verde y una azul. Él alimenta a la hembra, luego los 2 alimentan a los pichoncitos. Se va por más comida. Y luego la hembra. Vuelve al nido, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta metodología nos permite mucho conocer un poquito más de comportamiento, un poquito más de comportamiento de los bichos. Y son muy pequeñas, no hacen mucha perturbación en el nido. Hay unas hembras que las notan,
Hay unas hembras que sí son un poquito más, como dijera yo, como más celosas, pero yo conozco a mis mujeres, yo las conozco. O sea, yo tengo 30 hembras y yo sé quién es quién. Yo sé a quién me le puedo acercar, yo sé a quién no me le puedo acercar, yo sé a quién le puedo coger un huevo, yo sé a quién no se lo puedo coger. Yo he tenido hembras que incluso me han abandonado el nido con pichones, porque son supremamente celosas. Pero he tenido hembras en que cuando yo reviso el nido, ellas simplemente me miran, ¿cierto? Se hacen una ramita y me miran. Entonces uno tiene que conocer muy bien su población para tratar de disculpar de la menor manera posible, ¿cierto? Bueno, y los nidos yo los reviso siempre. Yo reviso los nidos con los huevos, mido los huevos, mido los pichoncitos, hago los videos y bla, bla, bla. Y por la noche, cuando me voy para la casa, yo sigo haciendo cositas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo aquí tengo un espectrofotómetro para medir el color, por aquí tengo un microscopio con el que mido otras cosas, pero digamos que hay mucha facilidad en el sentido de que puedo estar en campo, puedo estar en la casa, que no ocurre cuando uno está en la Amazonía o cuando uno está en campos supremamente lejos. Entonces tener unas facilidades de este tipo, y por eso yo digo que un jardín botánico como estos es ideal, uno puede hacer muchas cosas realmente fácil, ¿no es cierto? Pero ese es el trabajo de campo que ahorita vamos a ver quizás un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué pasa con las hembras? Con las hembras se encontró algo muy curioso. Yo los introduje a lo que es monogamia, a lo que es poliandría, pero también hay sistemas cooperativos. El sistema cooperativo más cercano nuestro son los hipopíolos, en el que muchos individuos ayudan a una hembra, ¿no es cierto? Una hembra se beneficia de muchos individuos. Y ahí hay toda una historia. Pero lo que se ha encontrado es que cuando el número de ayudantes aumenta, el tamaño de los huevos disminuye. Y el mecanismo a partir del cual eso ocurre es muy complejo, porque nadie conoce el mecanismo. Y voy a dar otro ejemplo. Este artículo fue publicado en Science, previamente al que les mostré, y es en este sistema, en el que una hembra, como ustedes ven aquí, tiene beneficio de varios machos. La hembra, cuando tiene ayudantes, pone huevos más pequeños. Ese es el volumen en el que ella pone los huevos cuando está sola con un macho, pero este es el volumen que ella pone cuando está con muchos. Y eso no solo ocurre en el volumen, también ocurre en la yema, ¿cierto? La yema es más pequeña, pero también ocurre cuando usted mira lípidos o proteínas. Entonces la inversión que hacen las hembras cuando tienen muchos ayudantes es menor. Y el mecanismo es muy difícil de explicar. Y por tanto yo siempre he dicho que el Lipopirus es un sistema extremadamente importante, o sería de mucha utilidad tratar de mirar el tamaño de sus huevos con relación al número de ayudantes que tienen, porque hay quienes dicen que esto es rarito, hay quienes dicen que es rarito. Pero entonces volvamos a los danos. Pero quizás otro asunto importante aquí es que ellas ponen huevos más chiquitos, pero los pichones, cuando están listos para irse del nido, son más grandes. Entonces todos esos ayudantes que ellos tienen compensaron por el tamaño. Los pichones nacen muy chiquitos, pero cuando se van del nido están más grandes. Y aunque estos han sido casos muy particulares, esto abrió una puerta muy grande